Buenos días a todos. Estoy agradecido de que es mi primera iglesia. Es significante para mí. Tiene 7 ancianos, 8 diáconos y vemos aquí una iglesia con ese liderazgo. Vamos a, vamos a hablar de, de lo que es la gracia y la ley. Es una cosa interesante. Vamos a comenzar. Tenemos un tema aquí importante que es gracia y ley. Y pareciera que son dos categorías que se interponen, que se contradicen. Cuando tienes un falso contraste, eso es lo que exactamente queremos hablar del día de hoy, de la ley y la gracia. Queremos hablar de gracia, claro, pero muchas veces tiramos a la basura la ley de Dios y queremos sustituir la ley de Dios con nuestros propios preceptos, no solamente en la iglesia, sino en la política, en el gobierno, pero vemos que la palabra de Dios es la única fuente de la verdad. Así que Dios ha provisto de todo para todas las esferas. Vemos que Dios es un Dios de gracia y que ha provisto una ley para todo. Y vemos que cuando se aplica hay paz en todo. No hay conflicto entre los hermanos. Los puritanos se preguntaron, ¿qué le pidió David que le concediera? Él tenía una copia de la ley. Tenía la ley. ¿Qué está pidiendo David en el Salmos 19? Que tu ley. Porque había dos maneras que Dios podía mandar su ley. Que puede ser una ley escrita en la piedra y una ley escrita en los corazones. Y estaba pidiendo David que sea escrita esa ley en los corazones. Lo necesito en mi corazón para obedecerla. Necesitaba más que solamente piedra. Quería esos mandamientos escritos en su corazón. Hay un versículo, remueve de mí la mentira, porque estando en el camino de la mentira es una bola de nieve que va creciendo. David dice que tu gracia, Señor, sea escrita en mi corazón. Inclusive el que sea eso escrito en tu corazón es por gracia. Viene de venir por parte de Dios. ¿Ves aquí que la ley y la gracia no se pelean entre sí, no están en oposición? Dice David, en gracia dame tu ley. Quita las mentiras. Esto no es opuesto uno al otro. Pero la gente quiere tirar a la basura la ley de Dios y quiere pelear con Dios diciendo, solamente debajo de gracia ya no hay más leyes, distorsionando este versículo que encontramos. Pero no hay otra opción. Si quieres aplicar la ley de Dios en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, así que tenemos aquí la gracia y la ley caminando juntos. En oración pedimos que en gracia la ley sea escrita en nuestros corazones. No nada más tener las copias, pero movernos hacia enfrente con nuestro corazón. Jeremías habla muy bien en esto en detalle. La área más importante, Primera de Corintios 19, Pablo hace una distinción. No quiero ser muy técnico, pero imagínate el círculo en azul representando la ley. Alguien que está debajo de la ley
está arriba sobre este individuo. Me creo que estoy en este barco y me puedo gloriar como un fariseo. Yo no soy como aquel inconverso. Y luego hay otros que están fuera de la fe, donde no hay ni siquiera ley en ellos. Pero la tercera es donde hay una ley en él. Pero dice Pablo, no estoy como en la persona del medio. La ley de Dios debe de estar entre nosotros. No está sobre mí, pero tampoco está absente. Es como un juego de palabras. Estoy en ley, en el Espíritu, la ley está en mí. Estoy debajo de la ley y la gracia todavía cubriendo esta situación. Por lo tanto, cuando habla de que no está debajo de la ley es por hablar por el poder del pecado. Pero sabemos que la gracia domina el movimiento de Dios. Estamos en ley, en nomos. Estoy en ella. Estás en medio de su ley. Así es. De eso se trata la gracia. Entonces, esta figura es muy importante, hermanos, porque nos muestra la relación entre la ley de Dios en un cristiano. Si estás en gracia, es porque obedeces su ley. Vamos a continuar. No solamente coexisten. Cuando ves a la historia, ves a la gracia siempre viniendo antes. Vemos a Abraham, a Moisés y cómo Dios providencialmente manda a esta gente a otras tierras y hay una ley. Pero entonces vemos que hay una gracia y después un amor por obedecer el mandamiento de Dios, el comando de Dios. Es una evidencia de la gracia de Dios, porque Dios hace algo en el corazón, hace muchas cosas, no solamente la regeneración, sino construye una nueva persona y hace una casa para que su ley habite. Y entonces Dios manda bendición desde lo alto. Y eso establece que estemos debajo de gracia. Leemos el mismo Salmos. Caminaré en libertad porque he buscado tus preceptos. No es de que la ley sea algo como una esclavitud, sino es una fuente de libertad. Dice David en este Salmos, caminaré en libertad porque he buscado tus preceptos. Es la misma frase que leemos en otros Salmos. Busco la libertad, la fuente. No es algo que te ate, no es algo que te pese, sino busca sus preceptos. Esa ley que es una fuente de libertad. No merecemos libertad. Hemos estado debajo del pecado y su esclavitud, pero qué grandioso y la gracia de Dios que nos libere. Así que la ley de Dios es esa fuente. Es importante darnos cuenta que la ley tiene que ser usada en cierta manera. No puede ser abusiva. Si recuerdas esta figura del círculo azul, vemos a un fariseo de que cree que puede satisfacer a Dios si hago esta serie de reglas. Pero Pablo lo hace muy claro, que si la ley es buena cuando es usada con la intención correcta, puedes abusar de la ley de Dios y los fariseos hacían todo esto. Pero si la ley se usa de buena manera, ese es su objetivo. En ciertas áreas, Pablo dice, Dios es magnificado a través de su ley.
pero vemos cómo ataca la ley cuando es abusada. En Romanos 3 dice, hemos cancelado la ley de Dios a través de la fe. ¿Pero de qué habla? El cristiano ha sido puesto la ley de Dios para ser ejecutada. Está en su corazón establecer su ley de Dios. No hay una separación de la gracia y su ley, sino van juntas. Si ves el pacto de Dios que hemos hablado antes, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mi ley en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tenemos aquí la ley escrita no en piedras más y no será enseñada más, pero todos me conocerán porque perdonaré sus iniquidades y no me acordaré de ellos. La esencia es que nos movemos de tablas de piedra a una ley en el corazón. Hay un conocimiento de Dios. Y la siguiente parte dice, tiene que ser conocida mi ley. Tu vecino dice, hey, conozco de esa ley que es buena. En otras palabras, la gran comisión no termina nuestro ministerio aquí en la iglesia, sino que todo mundo se dé cuenta de esa ley escrita en nuestros corazones. Y vemos que la gracia tiene que ver todo con el corazón del hombre. Todo se origina en el corazón. Aún el Antiguo Testamento habla de una circuncisión del corazón. Circuncida tu corazón, dice el profeta. Y Dios hace eso. Nota, no puedes tú hacer ninguna cirugía de tu corazón. Solamente Dios tiene esas herramientas para hacerlo. Solamente puedes amarlo con todo tu corazón, tus fuerzas, tu mente. Jeremías nos habla de eso, de una circuncisión de corazón. No es algo nuevo que se habla en el Nuevo Testamento. No, esta noción del Antiguo Testamento y la remoción de un corazón de piedra está ahí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tener corazón, tener la ley en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? No solamente es el camino, sino que a través de los mandamientos de Dios engrandece a mi corazón, engrandece el corazón. Esa actitud acerca de la ley de Dios, motivado por el amor a Dios mismo. Hay un fuego por el amor de Dios. Dame entendimiento, dice el versículo 34, para que pueda meditar en tu palabra con todo mi corazón. Cuando tu corazón está en obedecerle, esa es la oración en Salmos. Estas palabras que te mando este día estarán en tu corazón. No solamente son palabras muertas. Es fascinante. Este es Salmos 40. Estoy agradecido por tu ley, que tu ley esté en mi corazón. No hay sorpresa que la obediencia haciendo su voluntad sea algo espontáneo. No es ningún truco. Esto ha sido desde el principio. Pero hemos estado pensando que la actitud hacia la ley tiene que ser diferente después del Nuevo Testamento. Y ha distorsionado el cristianismo y su tarea. En Hebreos dice cómo Dios estaba airado con esa generación. Porque
no conocían su ley. ¿Dónde está el error? Empieza en el corazón. El Antiguo Testamento habla una y otra vez que el enfoque es el corazón del hombre. La ley en el corazón es una consecuencia de la gracia. No tuviste ninguna fuerza de ir a la iglesia hoy en día. Dios pone ese deseo en el corazón del hombre. Entonces, la gracia aplica y enfuerza la voluntad del hombre. Hay un mismo contenido. La ley que es escrita en el corazón no es ninguna ley diferente a la de este libro. Es la misma. Es un acto de gracia, un acto por el Espíritu. Y por lo tanto es congruente y coherente. No solamente eso. No solamente Dios está interesado en los deseos y en el corazón. En el versículo 66, capítulo 119. Y el término habla de tener las afecciones correctas. Puedes orar a Dios, pero enséñame, Señor, a tener las afecciones correctas en mi carne. Puedes orar a Dios de muchas maneras, pero la oración de David es enséñame y tener los motivos correctos y estar alineado con su ley. Otro acto de gracia de Dios, una cosa supernatural. Como Santiago dice, si te falta sabiduría, pídela. Es lo mismo. Pídele a Dios que te enderece y que creas y que deleites en sus mandamientos. La ley de Dios es un perfecto regalo de Dios desde los cielos. Dios mismo, imagínate escribiendo la ley de Dios en esas piedras con Moisés. Provee consejo, bendición. Su ley es buena. Es interesante, hablamos de gracia. ¿Por qué cantamos acerca de la gracia? ¿Por qué no contamos acerca de la ley? Pero aquí en Salmos 119, tus estatutos han sido mi canto. Para los hebreos habían diversificado tanta ley, no solamente los 10 mandamientos, pero cantaban, la entendían, amaban. No lo hacemos ahora. Cuando vemos a Salmos 40, del corazón sale esa proclamación de una congregación. Debemos cantar su ley. ¿Cuántas iglesias hacen esto? ¿Cuántas veces cantamos su ley, los 10 mandamientos? Solamente algunas, pocas. No es una tragedia, hermanos. Lo que dice este salmo es un cántico, es un deleite en su ley. Pero hemos confundido muchas veces la ley con la gracia. Ves a este salmista que entiende su ley y la convierte en un cántico a Dios. Vamos, vamos a hablar de esta frase de la esclavitud de la ley. ¿Cuántas veces hemos escuchado de esta frase, verdad? Los peregrinos hablaban mucho de este término, pero la esclavitud de la ley no es encontrada en ningún versículo de la Biblia. Es un término mal concebido
porque ha sido abusado ese término. Ha sido una cosa abusiva pensar que la ley es esclavitud. No. Cuando escucho una frase como, ¿cuántas veces has escuchado esta frase de la esclavitud de la ley? Pero la ley libera. Hay tantos salmos hablando de cómo la ley de Dios libera. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 2. Pero su deleite está en la ley de Dios. Bienaventurado aquel que no se sienta en silla de escarnecedores, pero en aquel que se deleita en su ley. Pareciera que queremos leer la Biblia de atrás hacia adelante. Pero vemos aquí, ¿qué es lo que está pasando? Muchos pastores hacen esto. Están avergonzados de muchas palabras en la Biblia. Cruzan tantos palabras en sus versículos, forzándolos a que se entiendan de otra manera. Ve al Nuevo Testamento. Creen que es un desastre el hablar de la ley de Dios, que es la ley de Dios. Déjame asegurarte, somos bendecidos cuando meditamos en su ley. Imagínate meditar acerca de aquel árbol que tiene un forraje, que sus raíces, su fundación están en la ley de Dios. Vamos a hablar del siguiente versículo. Mucha gente piensa que solamente requiere los 10 mandamientos. No es verdad. No hablamos de 12 o 10 mandamientos. Jesús habla que va más allá. Los 10 mandamientos resumen su ley, pero no es la totalidad. La bendición llega porque la obedecemos. Jesucristo llega con el joven rico y dice, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Te lo sabes, los mandamientos. Y dice, contesta algo interesante, dice el mandamiento 10. No defraudes, no cometerás fraude, no cometas fraude. Y es una traducción del griego, del Deuteronomio, cuando te reservas algo de darle al pobre. Interesante, porque dice, he hecho todo, incluyendo no defraudarás. No era verdad. Una de estos, estás deficiente. Dice, dalo a los pobres. Cuando Zaqueo fue confrontado de su pecado, dice, restauraré 4 veces, porque habla de la ley del fraude. Y salvación ha llegado a esta casa, dice Jesucristo. Zaqueo se había arrepentido. Y vemos cómo Zaqueo tenía conocimiento de la ley cuando uno comete fraude al prójimo. No fue como Zaqueo este hombre. ¿Ves? La ley de Dios. En Deuteronomio 15:4 se habla cómo esta ley de dar al necesitado podría abolir la pobreza. Oseas 8:12, si quieres leerlo.
he escrito a Efraín concerniente las cosas grandiosas en mi ley. Y aquí estamos los americanos. Hablamos de la ley de Dios, de su amor de Dios, y parece algo extraño para el americano hoy en día. Pero la solución de Dios, y nunca implementamos aquellos detalles que están escritas en su ley. La naturaleza del hombre siempre es retener, es no dar. Pero lo grandioso y lo grande, misericordioso de la ley de Dios es que toma en cuenta al prójimo. Y enforzaban esa ayuda a los pobres. Después de Malaquías vemos a los macabeos, donde tenían riquezas acumuladas. Y en vez de mantenerlo en las arcas del sacerdote, obedecieron y fueron aplicadas para la necesidad de los pobres. Llegó el punto donde no había pobres en Israel. Por eso Jesús le dice a este joven rico, necesita restituir. Y ves también a la viuda dando todo lo que tiene. ¿Por qué tenemos a un joven rico y a una viuda pobre? Precisamente porque llegaba el momento donde esa ley de ayudar al necesitado no se obedecía. Es institucional. Nos fortalece nuestras relaciones cuando nos ayudamos. Es una cosa grandiosa, sorprendente, cuando obedecemos su ley a detalle. No solamente la pobreza fue erradicada en tiempo de los macabeos, pero dice Isaías, cuando no enseñas los estatutos de Dios, vas a empezar a aplicar otras cosas. Habrá paz cuando hay paz en la tierra, cuando hay obediencia a su ley. La paz no es siempre un resultado, no viene gratuitamente. La palabra justicia es- está en su ley más de una vez, enfatizando que la paz que Dios da es solamente a través de la obediencia a su ley. ¿De dónde viene la destrucción? Porque nos hemos olvidado de su ley. Una vez más vemos la clave. Tenemos la ley de Dios que muchas veces teólogos en seminarios graduados te han dicho que la pongas a un lado, que no le pongas importancia. Tenemos una proclamación de un evangelio falso. Estamos tan llenos de guerras hoy en día. ¿Y sabes por qué? Porque la ley de Dios no es parte de nuestra sociedad. Si aplicáramos la ley de Dios y lo que Jesucristo ha mandado, traería paz. No solamente paz interna, sino una paz en la civilización. Versículo 3 y 4 de Isaías 2, vemos que la teonomía nos enseña una condición. La ley de Dios es una condición. ¿Quieres gobernar? Su ley
es la regla. Qué promesas grandiosas en Isaías, donde se habla de una sociedad en paz cuando la ley de Dios es aplicada. Mateo 5:18, de cierto te digo que hasta que los cielos y la tierra pasen, ninguna jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que sea cumplida. Ese es un versículo que ha sido mal interpretada. Dice dos cosas: hasta que el cielo y la tierra pasen. Hay dos condiciones. En el griego, en el griego hay un énfasis, una jota y una tilde. Y es una profecía. Un día será conseguido, aplicado. Hay un gran futuro para el reino de Dios en esta tierra. Y la exposición de la Escritura enseña que nuestra escatología, hermanos, enseña, de acuerdo a la Biblia, que un día la ley de Dios será aplicada en justa medida. Y oramos por ese día, que el reino de Dios venga. Hemos orado eso. Estás orando por el cumplimiento de estos versículos. Que un día sea cumplida, que la ley de Dios sea ejecutada, sea hecha, que toda la jota, que todo tilde escrita en la ley de Dios sea obedecida. Porque vemos que Dios nunca manda algo y que regrese vacío. Por eso leemos en Isaías: lleguemos al monte del Señor y enseñará sus maneras y caminaremos en sus veredas. Pensarías que Babilonia es un lugar malvado, pero vemos a Babilonia como parte de Sión. Filistea, Tirón, todas estas ciudades malvadas son parte de Sión. Qué tremendo pasaje, enseñando la misma cosa. Hay un punto donde la gracia de Dios inundará el mundo entero. Y cuando decimos esto, ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. No puedes, no puedes fingir una adoración real. Llegar a un punto donde Dios va a infundir ese deseo de adorarlo en verdad. Tenemos tantas batallas que pelear, hermanos, pero el precio y nuestra mirada es en aquel momento donde Dios hace una transformación tremenda en las naciones. La siguiente diapositiva es muy importante porque hay una victoria en todo esto. Hay tres palabras que quiero entiendas. Tienes a la izquierda que lo azul está en todo este mundo, pero la gracia también crece la parte de arriba. Crece con el tiempo mirando hacia el futuro. Por eso mando estos triángulos. Está creciendo. Empieza muy pequeño, como en Ezequiel. Es una pequeña semilla en el templo que apenas la ves.
empieza a crecer y a crecer, porque el reino de Dios así es. Así como crece, el dominio de su gracia también crece. La ley y su gracia ¿son qué? Crecen en la misma dirección. Vendrá un tiempo donde su ley será guardada en este mundo. Pero no solamente crece en la sociedad, sino que crece en el individuo. Estamos debajo de la gracia, obedeciendo su ley. Son dos cosas que van unidas, que van juntas. Por favor, ten en mente esto. Siguiente diapositiva. Deuteronomio 16:20, fascinante para mí, porque es la misma palabra, verla en el hebreo. La justicia es perfecta. Y la manera que tú multiplicas algo en la palabra es repitiéndola. Y aquí vemos a Dios mismo factorizando y repitiendo una palabra. Es la misma justicia y la perfección. Proverbios 8:15. Proverbios 21:3. El día vendrá donde la justicia resplandecerá más y más. La justicia es un atributo de Dios. ¿Por qué no querríamos su justicia? ¿Verdad, hermanos? ¿Recuerdas al joven rico? Quería mantener sus posiciones, pero vemos que hay una justicia que Dios quiere que sea hecha. Justicia, salvación, son términos que vienen juntos. Justicia en contra de injusticia, condenación contra de salvación. Isaías 42. Siguiente. Este es importante. El Espíritu del Señor me habló por su palabra a su lengua. Muchas veces cuando votamos, queremos votar por aquel mejor aplicante, pero recordar si se alinean a los preceptos de Dios. Leemos del futuro avance del reino de Dios en Isaías 42. Y cuando Jesucristo mismo cita en Mateo, no importa cómo lo quieras diluir, el cristianismo está en el lado ganador. Predicar la palabra de Dios, preparando a su gente, estamos en el lado ganador. Su reino triunfará. Voy a saltarme algunas diapositivas. Desde que se me está acabando el tiempo. ¿No has escuchado lo que se ha escrito en la ley? En la ley de Moisés. Jesucristo hablando. Los discípulos se preguntan, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Pero Jesucristo siempre contesta, ¿qué no has leído? ¿Qué no has leído? Está escrito. Solamente hay un consejo de oscuridad cuando hablamos de nuestras propias opiniones. Pero hay luz
en hablar de su ley y sus preceptos. Pero sabemos que el hombre ha amado más la oscuridad que la luz, porque los expone. Qué grandioso es la ley de Dios, donde cualquiera que ponga en su corazón obedecerla, no hay manera que erre, que se equivoque. Por eso dice Jesús, cualquiera que obedezca será llamado más grande en el reino de Dios. La percepción de Dios en el creyente tiene mucho que ver por esa percepción que tiene el creyente de la ley de Dios. ¿Por qué Dios es tan específico en su ley? Eclesiastés dice, he encontrado esto. Dios ha puesto todo precepto escrito, pero encuentro que el hombre solamente imagina nuevas invenciones. Tienes tantas violaciones a la ley de Dios, pero Dios es y su ley es suficiente. Hay tantas invenciones de parte del hombre, pero su ley es buena y simple de seguir. No hay esperanza para aquel que tiene fundación en sus propios preceptos, pero no en la ley de Dios. Vemos que la obediencia a su ley tiene que tener dos preceptos muy claros, no solamente cualitativa, pero sí también cuantitativamente. Muchas veces lo que estamos haciendo es diluir la ley de Dios y no tiene ese poder liberador que tiene los preceptos de Dios. Y toma tu libertad. Pero también hay un fallo, una falla cualitativamente. Cuando no nos fijamos específicamente cómo Dios ha descrito cómo obedecerle en detalle. Creemos que los detalles no son importantes, pero Dios nos muestra los detalles continuamente de su palabra, ¿no es así? Siguiente diapositiva. Tenemos tantas fallas al ver la ley de Dios. Y entonces hay tanta oscuridad. En vez de ser luz, no iluminamos porque no hay entendimiento en su ley. Siguiente diapositiva. La ley de Dios y su revelación es suficiente. La mente del hombre siempre cambia, ¿no es así, hermanos? Siempre poner sus propios estándares vulnerables, pero la ley de Dios es suficiente. El punto es que finalmente quiero hacer el siguiente punto. ¿Quién se levantará delante del enemigo cuando no hay conocimiento de su ley? Necesitamos una instrucción clara. El patrón de implementación es el siguiente. Empieza contigo mismo. Esa es la primera parte. Quita toda tu incredulidad.
Siguiente, tu familia, tu iglesia, que la oscuridad vaya desvaneciéndose y haya más luz con su ley y habrá más paz y paz. Recuerda, cuando no hablan de la ley de Dios es porque no hay luz en ellos. Tiene que haber profetas y los testimonios. Punto crucial. Voy a saltarme y llegar a la diapositiva número 75. Las cosas secretas, cosas que son reveladas, son para nosotros. Está en nuestra posesión, a nuestros hijos por siempre, dice. Las cosas que son reveladas en su ley, hermanos, las cosas secretas son propiedad de Dios, pero las cosas que son reveladas a nosotros se han sido comprometidas para el pueblo de Dios. La revelación de Dios ha sido delegada para su pueblo. Ese Dios viviente está en activo. No solamente son palabras, son palabras vivientes a nosotros, hermanos. La palabra de Dios no es un misterio, siendo algo escondido, un tesoro escondido, sino ha sido un regalo maravilloso de Dios. Dios dice a su pueblo, Oseas dice, gracia y la ley no es cosa extraña. Si no crees en los escritos de Moisés, no me creerás. Si no has escrito en su ley, ¿cómo me creerás a mí? Dice Jesucristo. Hemos llegado a un momento donde se habla de Oseas 8:12. El cristiano hoy en día cree que Dios es cosa misteriosa. ¿Por qué adentrarnos a estudiarlo? Pero tenemos que tener esa familiarización con la ley de Dios más y más y que podamos correr esa carrera. La ley de Dios y su gracia será multiplicada. El mundo lo odia esta idea. Quieren ser arrogantes y postular sus propias verdades. No quieren la gracia de Dios porque les quita ese orgullo de decir yo he obedecido. Estas dos cosas llegan juntas. Finalmente, hay un gran costo por obedecer su ley. Una vez que pones a un lado la ley de Dios, vas a llegar a que el mandamiento de hombre esté a cargo. Esta es la clave del éxito para nuestro futuro, hermanos, obedecer su ley. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. No paraba mi pluma de escribir. Qué bendición. La ley de Dios libera al hombre de su esclavitud. ¿Cuánto tiempo hemos estado esclavizados por nuestro pecado, hermanos? ¿Y qué tan simple la tenemos enfrente de nosotros? Si quieres gracia, necesitas su ley. Amén. ¿Y dónde empezamos? Como se ha dicho, empieza contigo mismo y después se mueve a tu familia, a donde trabajas, en el estado, en la iglesia. Es un estado que se mueve
donde la ley es implementada en cada círculo. La última conclusión que quiero enfatizar. Esto es exactamente lo que Dios nos ha dejado, una herencia que debemos de estar entusiasmados de recibir. Dios está a favor de nuestros hijos, de nuestros nietos y 1000 generaciones más. Qué bendición tener su ley, preciosa, más preciosa que el oro, más preciosa que cualquier cosa que el hombre pueda tener. Gracias a nuestro hermano Selbridi, estamos bendecidos. Si quieres más información acerca del trabajo de Calciden, puedes ir en línea, y recomiendo, hay una revista mensual donde te puedes suscribir y dice la ley de Dios para toda la vida. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en el cielo, que sea santificado tu nombre, que tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra así como en los cielos. Danos este día nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén.